Todos tenemos derecho a tener un pensamiento separado, independiente, no individual, incluso en lo gremial. Un gremio de pescadores no puede pensar igual que un gremio de tejedores, ¿no? Cada gremio con su ideología, pero sí tenemos que encontrar, obviamente, en el consenso, tenemos que llegar a un acuerdo político, no ideológico, de unidad nacional. El Estado-Nación como brújula, ¿no? Brújula. Y la libertad, porque sin libertad, pues yo no tendría derecho aquí a hablarles a ustedes, estuviera vigilado por un departamento de la burocracia norteamericana que diría, nos parece que el pensamiento de Reinaldo no coincide con la política exterior de Estados Unidos. No nos es propicio el pensamiento ese ni que lo divulgue, así que censura con él. La libertad es fundamental. Yo creo que no hay manera de negociar la pérdida de la libertad, pero en ciertos momentos la libertad es malentendida. Yo entiendo eso. Y uno de los peores momentos es cuando la gente cree que la libertad, que es ese impulso que tiene cada persona por tratar de hacer lo que le da la real gana hasta que lo frenen, me parece que es bastante bárbaro y primitivo y debe existir un Estado políticamente organizado que le ponga freno a ambos vecinos, no que el vecino más fuerte me ponga freno, porque si el vecino más fuerte me pone freno, quiere decir que me puede dominar y posiblemente pierda yo en muy poco tiempo toda mi humilde libertad y él gane bastante libertad a costillas de la pérdida mía. Entonces yo creo que independiente de esa lucha de cada uno por la libertad, o sea, por dominar a los demás, porque nadie quiere ejercer la libertad en un desierto, todo el mundo quiere ejercer la libertad en la ciudad, o sea, en convivencia con otras personas, la gente quiere ejercer la libertad dominando a su vecino, eso es lo que quiere la gente y debe reconocerlo. El pueblo que no reconozca esto, pues se está dirigiendo al autoengaño, al idealismo, a la fantasía. Sí, la libertad es el deseo de cada cual de realizar sus aspiraciones más elementales, básicas, bárbaras, y no debe ser a costilla del otro, porque esto no es civilizado, tan sencillo como eso. Entonces creo que el Estado debe estar por encima de la libertad mía y de mi vecino para regular eso de que el vecino me detiene o de que mi libertad termina donde empieza la del vecino. No, eso no es muy matemático, no lo considero correcto. Es una expresión que se repite hasta el cansancio, pero no es real, no es realmente justa, mejor dicho, no es realmente justa. Quiero compartir con ustedes un pequeño discurso, comentario de Eduardo Chivás, nuestro gran idealista Chivás, en 1945, en el medio del gobierno que se iniciaba, y cómo él denuncia la corrupción de la burocracia de ese gobierno auténtico. Él estaba con los auténticos y cómo, por eso que el tema de hoy sería libertad y socialismo, ¿no? Hasta qué punto el socialismo con su aparato estatal grande tratando de buscar justicia social, pues le quita libertad a los seres humanos, a los que componen una sociedad política. Dice él el 24 de noviembre de 1945, en tanto yo me encontraba en los Estados Unidos defendiendo los intereses generales del país y en especial de la industria azucarera, así como también al gobierno de Grau San Martín, contra el cual se planeaba una campaña intensa de propaganda adversa que neutralicé más de 50 sargentos políticos mantenidos por 3 ministros del gobierno, se han estado moviendo en el barrio del Vedado, con la finalidad de impedir que yo sea elegido a la Asamblea Municipal de La Habana por mi barrio en las elecciones primarias del domingo. Se ha dicho que no me interesa ser electo delegado por el barrio del Vedado. Falso. No aspiro a la alcaldía de La Habana, no aspiro a la presidencia del partido, pero aspiro a ser delegado del Vedado porque ostento ese cargo modesto desde que se constituyó el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, de Grau, ¿no? El cargo no tiene significación política, pues no lo necesito para ser miembro de la Asamblea Nacional o el ejecutivo del partido, pero tiene para mí una gran significación moral. La poderosa maquinaria política que se mueve contra mí en el Vedado tiene amplio respaldo burocrático. Estado grande, ¿no? Yo no tengo, en cambio, un solo sargento político colocado. Únicamente han podido conseguir trabajo en las oficinas del Estado personas que no son agentes míos, sino buenos, auténticos y empleados pulcros, capaces y cumplidores. Pues bien, en 2 ministerios han dejado cesante a varios de esos empleados sin motivo justificado. En la mayor parte de los ministerios, los empleados recomendados por mí no llegan a 6. En 2 de los ministerios no hay uno solo siquiera. En cambio, muchos congresistas de la Alianza Auténticos Republicana disponen de más de 100 posiciones en un solo ministerio. Muchos congresistas de la Coalición Socialista Democrática, la que apoyaba a Batista,
tienen más de 50 puestos en un solo ministerio, más que yo en todos los ministerios juntos. Frente a la poderosa maquinaria burocrática que me agrede en mi propio barrio, me dirijo directamente a los auténticos del Vedado. No tengo la menor preocupación, pues confío plenamente ahora, como siempre, en la masa del partido. Contra la opinión de algunos dirigentes, estoy completamente convencido de que no han descendido un ápice la moral revolucionaria de las masas populares. En ellas tengo fe. Es un escenario muy viejo, ¿no? Estamos hablando del siglo pasado, caballero, 1944. 45, ya había Batista dejado el poder, estaban los auténticos, pero él notaba que había un aparato, había un estado profundo en Cuba que ya estaba poniendo limitaciones a la representatividad del pueblo. En el caso de él, como representante de un sector, pues se veía limitado por esta corrupción del aparato. En los Estados Unidos todo el mundo sabe que hay un estado profundo. Aquí no se le dice ministerios, se le dice departamentos de energía y todo eso, o de minas. Hay muchos departamentos en los Estados Unidos y en esos departamentos hay una enorme burocracia que es lo que se suele llamar, tienen contratos con diferentes ramas del gobierno y del Estado norteamericano, con el ejército de los Estados Unidos, con el Pentágono. Todos estos departamentos forman la estructura que se llama Estado profundo y por supuesto pone en peligro la democracia, siempre la pone en peligro. En el caso del socialismo, el socialismo viene con vendiendo, no estoy hablando del socialismo de Latinoamérica, que es de otro tipo, es populista, no cambia la estructura que existe, capitalista, pero en el caso de Cuba, al igual que en el mundo socialista, el socialismo sí cambió la estructura y creó un nuevo orden muy difícil de mejorar. El sistema cubano es muy difícil de mejorar, por eso comencé con el pequeño discurso, propaganda de Díaz-Canel, que no está mal, que trata de mejorar su imagen. Ya no quiere ser visto como un líder del Partido Comunista, sino como un presidente clásico. No estamos hablando de Fidel Castro vestido de uniforme, de verde olivo, estamos hablando de un Díaz-Canel que cada vez se presenta más cívico, pero sigue siendo retórica porque el sistema cubano está diseñado para que el pueblo no sea libre, sino para que sea protegido y sea el que apoye al gobierno debido a esa protección. Hay una relación feudal entre el poder y la masa y el gobierno ante la crisis tan seria que está sufriendo el pueblo. No se ha decidido porque no puede, sencillamente no puede cambiar al Estado. El Estado cubano tiene una estructura que es asfixiante para el gobierno, incluso para la voluntad del propio Díaz-Canel. Si Díaz-Canel ahora quiere cambiar el sistema, si tiene luces, no está garantizado que las tenga, pero si las tuviese, si tuviese luces y se diera cuenta de hacia dónde se dirige la nación, el Estado, totalmente, en desgracia económica y financiera. Ustedes saben que también existe una guerra de sanciones. Hay una guerra de sanciones que obviamente están ahí por un motivo. Y no siempre es ejerciendo Estados Unidos su derecho soberano a comerciar con el que quiera, sino también a veces, y esto se ha visto en el Congreso, hay representantes, sobre todo los de origen cubano, que sí hablan abiertamente de que estas sanciones deben de producir un cambio político en el sistema cubano, lo cual, según la comunidad internacional, no es ético. O sea, la comunidad internacional reconoce el derecho soberano de Estados Unidos a hacer negocio con el que quiera, pero no reconoce el derecho del más fuerte a modificar la mentalidad del vecino. O sea, Estados Unidos, por muy poderoso que sea o por muy clarividente que sea en cuestiones políticas, no tiene derecho a desear que la monarquía de Arabia Saudita se convierta en una república liberal. Estados Unidos no tiene derecho a hacer injerencia en Arabia Saudita. Les tomo eso como ejemplo porque en el caso de Cuba a veces existe la costumbre ya tradicional entre nosotros de pensar que los americanos son los que tienen que arreglar los problemas de Cuba. Lógico, esto es motivado también por la costumbre de lo que vemos todos los días. Todos los días vemos que los norteamericanos tienden la mano y le dan estampillas de alimentos, tarjetas de seguro médico gratis a multitud de cubanos que llegan aquí sin pedir permiso a las costas de Estados Unidos. Y Estados Unidos ya por costumbre, y esto es muy negativo para Cuba, a pesar de que el Partido Comunista de Cuba está muy contento a que se le vaya una gran parte de los descontentos y de los insatisfechos, de los jóvenes rebeldes, y que se sabe que no son afines a la revolución,
por mucho que digan lo contrario, los que se van de Cuba obviamente no simpatizan con no tienen fe en el modelo revolucionario socialista y se marchan a otro país, precisamente al país que los castiga, que los sanciona, que los condena moralmente. Y entonces, pues yo creo que hay una complicidad, por supuesto, del Partido Comunista y de la injerencia norteamericana. No me gusta la injerencia de Estados Unidos en Cuba, es contra la naturaleza de los estados, ¿no? A no ser que pensaremos que pues, podemos regresar al feudalismo en Cuba y que pues exista una libertad bárbara, ¿no? De que no existe un estado sobre nosotros y entonces ya no hace falta un estado soberano, basta con que cada señor, el más rico de cada municipio, pues domine a sus vecinos y establezca batallas como ocurre en México, que está bastante feudalizado y donde las redes del crimen organizado son las que deciden, ¿no? La libertad de cada territorio. En Cuba esperemos que eso no pase, sería devastador para nuestra alma nacional. Los cubanos somos diferentes y cada pueblo es diferente y yo espero que tengamos las luces, ¿no? Para entender de que nos estamos acercando ya a un punto cero, no quiere decir un punto fatídico, ¿no? Pues después de cero viene el 1, el 2 y el 3, hay un nuevo comienzo. Estamos muy cerquita de un nuevo comienzo. Lo único que me preocupa es que no tengamos la conciencia acorde a ese cambio que nos viene, querramos o no. En una palabra, la transformación de Cuba ya es obligada, es obligada. El comercio exterior, la relación exterior, Cuba no puede seguir siendo un país aislado y el gobierno de Cuba tiene que renunciar al monopolio absoluto que tiene sobre el comercio, sobre su economía, sobre sus relaciones exteriores económicas, tiene que renunciar a ese monopolio porque sencillamente si no renuncia pues va a matar de hambre a su propio pueblo. Y sí, Díaz-Canel está obligado a darle zapatos, comida y alimentos a esos que le ha quitado los derechos fundamentales, porque hay dos opciones: o dejas libre al pueblo y desamparado, o le quitas la libertad pero lo proteges y lo amparas. Esos son los dos modelos. Los modelos híbridos en el medio son sumamente peligrosos porque generalmente los que gobiernan entonces tratan de darle la mala al pueblo, de darle poca protección, pero quitarle muchos impuestos. Y es lo que está pasando en Cuba, que tenemos lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo. Esta etapa, por eso que es tan impopular. La presidencia de Cuba es tan impopular. Creo que para mí es la más impopular, por encima incluso de la impopularidad de Machado y de Batista, es la del gobierno actual. Todos se quieren marchar, ya cerraron una isla en Los Cayos, en Cayo Hueso cerraron un territorio que es un parque nacional donde va mucho turismo, lo han cerrado porque solamente en el día de hoy han llegado 300 balseros. Entonces tenemos una crisis nacional y es humanitaria, que sospechan los norteamericanos que obviamente en Cuba hay un desastre humanitario y bueno, nosotros lo único que podemos hacer aquí es crear conciencia y compartir. Voy a compartir ya. Y estoy de acuerdo con Chivá, que seguiremos llamando a la conciencia del pueblo de Cuba, que tiene un glorioso destino, sí lo tiene,